Y bueno amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado, vamos a conversar con Mauricio Ríos García desde Bolivia, amigos, así que vámonos hasta Bolivia acerca de la elección de Luis Mesa del MAS, el partido de Evo Morales, como próximo presidente de Bolivia. Ya estás con nosotros por ahí, Mauricio. Buenas tardes. Encantado de saludarlos después de ya casi un año. ¿Cómo han estado? Muy bien, Mauricio. ¿Y tú cómo pasaste la pandemia? La pandemia, afortunadamente bien, tuvimos un gobierno relativamente benigno. En ese sentido, sé que muchos han aprovechado para ser mucho más autoritarios y demás, pero en ese sentido ha sido bueno dentro de todo. Yo no me puedo quejar. Afortunadamente, la familia y los amigos cercanos muy bien, sin falsas alarmas siquiera, así que no puedo quejarme. Me alegra escucharte, Mauricio. Lo que, pero lo que sin duda nos llama la atención es la reciente elección de presidente Luis Mesa y queremos escuchar el análisis que has hecho acerca de por qué es electo Luis Mesa después de que sacaron a Evo Morales del poder y pues bueno, ¿cuáles son las expectativas en Bolivia para el cambio de gobierno y, y cuál es tu opinión de lo que ha sido el actual gobierno interino de Bolivia? Así que adelante, Mauricio, los micrófonos y las cámaras son tuyos. Encantado, gracias, estimada Marta Yolanda. Pues lo primero, quien ha sido elegido es Luis Arce Catacora, quien salió perdiendo las elecciones como candidato, como primer candidato de la oposición, es Carlos Mesa. Luis Arce Catacora ha ganado con más del 52%. Si no me equivoco, ya se cerró el conteo el día viernes al 53%. Y pues, ¿cuáles son los primeros desafíos? Primero, a la pregunta sobre cuáles fueron los primeros errores. Lógicamente, ya teníamos un desafío muy importante en materia económica antes de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019. Sí, la economía se dirigía francamente hacia una recesión, tal vez no tan severa como la que estamos viendo ahora, como fruto o consecuencia del confinamiento masivo y forzoso, ¿no? Fruto de la pandemia. Pues, ¿qué pasó? El gobierno de Yanine Áñez asume el mando y una de las cosas que yo creo que justamente debió asumir fue el diagnóstico de la economía, cómo recibían exactamente la economía, tanto en Hacienda como en el Banco Central de Bolivia. Hasta el día de hoy, un año después o casi un año después, no tenemos un diagnóstico general de la economía, no se hicieron auditorías, en fin, toda una serie de cosas. Se concentraron mucho más en atender lo urgente y no lo sumamente importante, por no decir que también era urgente. El déficit fiscal ya rondaba casi el 9%, incluso en aquellas épocas. Hoy estamos cerca del 15%, dadas las políticas económicas que se aplicó alrededor de la pandemia o de los confinamientos masivos y forzosos. Pues no mucho tiempo después, en enero, febrero y demás, tendríamos que haber tenido estas elecciones del domingo pasado. En marzo, ¿sí? Tan rápido como hubiera sido posible, la presidente de transición convoca elecciones para los siguientes 3 meses, como debía ser. Pero lógicamente vino la pandemia y los confinamientos, pero para ese entonces el movimiento al socialismo ya había elegido a su candidato, que era Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora fue el ministro de Hacienda durante 13 años, o 14 menos uno, porque durante un año estuvo atendiéndose por problemas de salud en el Brasil. Estuvo durante 13 años como encargado de Hacienda y se lo podría haber considerado como el gran ministro estrella del régimen de Evo Morales. Pues cuando se va Evo Morales, les quedaban incluso para esas elecciones un último elemento discursivo sobre qué es lo que habían hecho bien. Y eso era la economía. Como alguna vez les había comentado, en mi muy humilde criterio, yo creo que Bolivia, contrariamente a lo que se piensa de manera general, no ha habido ningún milagro, sino es que ha habido
una gran burbuja de proporciones siderales, entre otras cosas alimentadas por el gasto público estatal derivado de los grandes ingresos por exportación de hidrocarburos, la nacionalización de moneda, al abaratamiento arbitrario de las tasas de interés o del crédito, de las tasas de interés crediticias y varias otras cosas. Un gasto, pero impresionante, un gasto público impresionante que nos llevó, como les decía, a un déficit fiscal que bordeaba ya el 9%. Pues lo primero que había que hacer era justamente elaborar un diagnóstico para hacer frente a todos los mitos que se había creado durante tantos años durante el régimen de Morales. Pero ninguno, no solamente el gobierno, sino que ninguno de los candidatos que se presentó a las elecciones tenía un diagnóstico claro de qué es lo que había sucedido en la economía. Algún candidato, tal vez el que no logró nunca la mayor votación o intención de voto, sí apuntó a algunos problemas, pero con sumas aritméticas nada más, sumas y restas, pero jamás llegó a identificar problemas propiamente de la estructura que había establecido el movimiento al socialismo con Luis Arce Catacora al mando de Hacienda desde el 1 de mayo de 2006. Entonces, en la medida que no hubiera habido diagnóstico, al mismo tiempo se avalaba implícitamente aquel modelo. Solamente había que hacerlo algunos ajustes, reducir probablemente en 1,5 punto porcentual el déficit fiscal y con eso era suficiente y corríamos para adelante. Ese fue alguno de los errores fundamentales de esta campaña, del gobierno también y demás. Y pues incluso Carlos Mesa, el mencionado Carlos Mesa, escribía columnas hace no mucho tiempo, hace solamente 4 años, diciendo que el modelo era incuestionable y era a tal punto incuestionable que las cifras lo revelaban, lo reflejaban así. Entonces, con esa retórica, con esos argumentos y demás, ¿quién le podía haber ganado a Luis Arce Catacora o al movimiento al socialismo? Entiendo, por supuesto, que hay muchos otros factores, pero eso yo como economista tuviera que identificar los principales, entre ellos, sin duda alguna, si no el primero incluso, me atrevería a decir que ha sido falta de conocimiento teórico y riguroso respecto a qué es lo que ha pasado con la economía y de qué se trataba exactamente el modelo de Luis Arce Catacora. ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuándo tiene que tomar posesión del cargo de presidente Luis Arce? Y corrijo mi error, gracias Mauricio. ¿Y por qué crees que la presidenta que originalmente se había propuesto como candidata renunció a esa candidatura? ¿Y qué puedes esperar tú como boliviano de las nuevas autoridades? Y es Luis Arce, como lo es Evo Morales, una persona que se pueda llegar a quedar en el ejercicio del poder por décadas, como era la intención de Morales. ¿Y qué influencia consideras que va a tener Morales en Bolivia? Bueno, varias preguntas. Primero, ¿por qué renunció Yanine Áñez a su candidatura? Pues son varios elementos. Primero porque extendió su mandato y entonces la retórica del movimiento socialismo respecto a que habría habido golpe, que no, en absoluto, entre octubre y noviembre del año pasado, pues se iba cayendo a medida que iban cometiendo errores, no solo sobre la economía, sino sobre el manejo de la pandemia. Hubo casos de corrupción muy importantes respecto a unos respiradores que casi provocan la caída del gobierno. Así que ha sido impresionante. Han sido errores realmente grandes y que menos mal no han terminado con la caída del gobierno. Entonces, mucho más adelante eso se terminó reflejando en la baja intención de voto, según las encuestas que tenía Yanine Áñez. Entonces, simplemente dio paso a un costado cuando se dio cuenta que aunque tuviera una recuperación importante en materia de intención de votos, no le alcanzaba el tiempo. Lo mismo sucedió con Tuto Quiroga, por ejemplo, que a mi muy humilde criterio es el que menos se alejaba de una visión relativamente liberal sobre la economía del país y sobre lo que había que hacer en materia de estructura y además sobre lo inmediato. ¿Qué perspectivas hay? Lógicamente, yo creo que los mayores desafíos están con la economía. Luis Arce Catacora asume su propio modelo. Él dice, lógicamente, que los principales problemas los causó Yanine Áñez. Yo creo que Yanine Áñez los agravó o los postergó a cambio de agravarlos. Nunca los solucionó. Insisto en decir, no tenía un diagnóstico claro de la economía para empezar. Entonces, Arce Catacora va a tener que lidiar con la bomba de tiempo que él mismo. Pero bueno, regresando otra vez, lo último que escuchamos que dijiste fue
que a Luis Arce le va a tocar resolver los problemas que él creó. Va a ser interesante ver cómo pretende resolverlos. ¿Tú qué piensas? Exactamente, algunos de los desafíos más grandes que tiene es, por ejemplo, en la campaña y no mucho tiempo antes de las elecciones, además, anunció que iba a crear un impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, tal como estamos viendo en España con Sánchez e Iglesias, y ya sabemos cuáles son los efectos. Lo único que va a provocar es la huida todavía mayor, porque ya está sucediendo, de capitales. Ha dicho que no va a pagar la deuda externa, la deuda pública externa durante 2 años, y no por nada, lógicamente, al día siguiente de las elecciones, lunes, martes, miércoles, los bonos soberanos de Bolivia se desplomaron, así, cosa muy pocas veces vistas antes, ¿no? Entonces, el desafío más grande es tratar de conseguir dólares porque el nivel de reservas en el Banco Central es demasiado bajo para poder afrontar cualquier eventualidad en el sistema bancario y financiero, que ya previamente tenía problemas de liquidez, ¿sí? Fundamentalmente. Y una de las cosas que hizo el gobierno de Yanine Áñez fue hacer algunos experimentos en materia de diferimientos, reprogramaciones y demás, que han exacerbado la mora que ya empezaba a trepar antes de la caída de Morales, pero que ahora ya se acerca a lo crónico, pero cuyos resultados reales los veremos recién, probablemente el primer trimestre de 2021. Eso por un lado. ¿Cómo lidiará al mismo tiempo con el déficit fiscal, que ya más temprano había dicho que ronda el 15% incluso? Y al mismo tiempo hay algunas preguntas muy importantes. El FMI se apresuró a reconocer, y en todo caso los organismos internacionales siempre les ha gustado darse catacora, lo que ha hecho con la economía y demás, las cifras, más allá de que sean cuestionables o no, siempre les ha gustado el modelo, sus ideas y demás, las relaciones, el vínculo que tienen. Entonces, el FMI incluso salió relativamente rápido a felicitar a Arce Catacora y a reconocer algunos de los aciertos que habría tenido en materia económica cuando era ministro. Entonces, yo creo que podríamos tener un periodo de estabilidad o de estabilidad relativa durante un año, probablemente incrementando la deuda pública externa un poco más, a pesar de lo dicho por Arce Catacora en campaña, en materia de deuda pública, y eso podrá sostener probablemente el nivel de reservas y por tanto el tipo de cambio. Si ustedes indagan un poco qué es lo que está sucediendo con el sistema bancario y financiero, es que tenemos un tipo de cambio fijo desde fines de 2011, que a medida que pasa el tiempo e intervienen cada vez más la economía y la regulan e hiperregulan, y sobre todo el sistema bancario y financiero, ha ido reduciendo la competitividad del país. No es que el tipo de cambio haga poco competitivo al país, sino que el resto de medidas que han ido acompañando al tipo de cambio fijo han hecho poco competitivo al país. Entonces, el desafío está en mantener las reservas del Banco Central como para no tener que incurrir en una devaluación que tendría que ser de al menos el 40%. No hay margen para el gradualismo, tal vez con algunos ajustes pueda comprar tiempo, pero la economía es insalvable mientras no se hagan ajustes y reformas. La gran pregunta aquí, siguiendo lo que me decían, es: ¿Arce Catacora salvará la economía haciendo ajustes y reformas o se concentrará más en salvar su modelo, que sin algunos ajustes mínimos al menos no sería salvable en todo caso? Entonces son dos cosas radicalmente distintas. Y respecto a cómo gobernaría, pues no está suficientemente claro, aunque ya hay malas señales. Entre otras cosas, uno de los primeros invitados estrella es Nicolás Maduro, a la asunción de mando, que por cierto es el 8 de noviembre, es relativamente pronto. Y nadie sabe exactamente si Luis Arce Catacora terminará haciendo lo que hizo Lenín Moreno, dándosele la vuelta a Rafael Correa en términos políticos, y trate de llevar el carro por buenas vías, ¿no? O si más bien terminará siendo como Alberto Fernández en Argentina, sobre quien se dice que es un títere simplemente de Cristina Kirchner. Se está pensando que si Evo Morales llega a la asunción de mando y no se lo arresta por todos los cargos por los que tiene que responder, entre otros sedición, terrorismo, fraude y demás, pues no se iría más. Esa sería la peor señal posible para los mercados, para los tenedores de bonos y desde luego para quienes vivimos en el país. Y finalmente, si sigue manteniendo Arce Catacora la idea de que el problema fundamental de la economía es de falta de ingresos y no de exceso de gastos, pues veremos de dónde saca dinero en lo inmediato. Y me imagino, espero estar equivocado y no estar dando ideas en todo caso,
La pregunta es, ¿qué hará con los depósitos o con los aportes que existen en el sistema de AFPs? Porque ahí tenemos alrededor de 20.000 millones de dólares en ahorro, que equivale a aproximadamente un poco menos nada más de un equivalente al Producto Interno Bruto, que es de alrededor de 43 mil millones de dólares. Entonces, ahí están los primeros desafíos, son sumamente importantes, hay que asumirlos al corto plazo y todo podría suceder en este país. Nadie se imaginaba, de hecho, de hecho ha sido un baldazo, mejor dicho, de agua fría el domingo. Muy pocos se imaginaban que podía ganar el movimiento al socialismo y además con 20 puntos sobre Carlos Mesa. Así que es mucha la incertidumbre, son muchos los peligros y riesgos, la gente sigue asustada. Y veremos qué pasa si volverá, por ejemplo, Evo Morales, si volverán los anteriores integrantes del gabinete estrella de Evo Morales, como Juan Ramón Quintana, por ejemplo, y demás. En fin, ese es más o menos el panorama y el escenario y las perspectivas. Mauricio, una pregunta. Mencionaste justo ahorita al final de tu alocución de que nadie se esperaba que ganara el MAS y menos con tanta diferencia. ¿Es realmente así? O sea, ¿era esto algo que no se podía prever? Yo creo que a medida que se acercaban las elecciones sí era previsible, pero sobre todo bueno, es que como dicen nuestros buenos amigos españoles, a toro pasado todos somos listos. Me encanta esa frase, esa forma de ver las cosas. Pues no, ha sido un baldazo de agua fría tan grande que muy pocos, si no que nadie, se imaginaba perdón, no que Evo Morales, sino que el movimiento al socialismo volvería, sobre todo de algunos escenarios que tuvimos de riesgo, como el bloqueo en carreteras, bloqueo de oxígeno para personas que estaban infectadas por coronavirus, pacientes muy graves en los hospitales. Vamos, las principales plantas y de empresas privadas proveedoras de oxígeno en el país están en Santa Cruz y tienen que cruzar todo el país de oriente a occidente para dotar de oxígeno a las principales clínicas y hospitales del país, concretamente en La Paz, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que era previsible? Yo fui muy crítico, por ejemplo, con Carlos Mesa, diciendo que su plan de gobierno era demagógico y que en todo caso defendía las ideas del movimiento al socialismo y que avalaba el modelo de Arce Catacora. Vamos, lo único que se pretendía era reemplazar un modelo de estímulo de la demanda agraria interna con sustitución de importaciones por otro. Simplemente se le cambiaban los colores, pero seguía siendo el mismo problema. Entonces yo decía, existe una alta probabilidad de que si no ganara el movimiento al socialismo, ganara Mesa, pero que tal vez no hubiera sido suficientemente capaz de llevar adelante la gobernabilidad del país derivada de la crisis económica, que terminaría muy probablemente por no terminar, valga la redundancia, su mandato y se parezca mucho más probablemente al gobierno que tuvo Argentina con Macri, ¿no? Es decir, que agravaría considerablemente la situación. Carlos Mesa, por ejemplo, defendía la idea de que se podía emitir dinero para financiarse o financiar al gobierno o los gastos del gobierno sin generar inflación. Bueno, eso generó mucho escepticismo, por cierto, porque es algo que dice justamente el peronismo kirchnerista ahora mismo en Argentina y ya vemos cuáles son las consecuencias. Tienen el dólar cotizando en alrededor de 200, que es una barbaridad, por supuesto. Entonces, si no era de una forma, era de otra, ¿no? Ahora simplemente creo que en el corto plazo Arce Catacora es una buena noticia porque le permite a la gente tomar decisiones serias durante alrededor de un año. Pero más allá de un año es muy difícil hacer predicciones al respecto con la economía de Bolivia, incluso en materia política. Los rumores son de todo tipo. La gente, como decía más temprano, está muy asustada todavía y pues veremos qué pasa. Yo creo que las cosas desde luego serán mucho más claras una vez que Luis Arce Catacora asuma el mando y a ver si viene o no Evo Morales, a ver si viene o no Nicolás Maduro y demás. Bueno, Mauricio, se me hace entonces que vamos a estar platicando de nuevo dentro de un año. Espero que solo sea por este medio y antes te podamos ver a lo mejor en un Liberty Fund o en alguna otra actividad por acá, o a lo mejor nos invitan a nosotros a que vayamos a Bolivia. ¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos? No, que simplemente me imagino que vamos a estar en contacto. Se trata de hablar de la coyuntura económica de Bolivia porque hay mucho que hablar aún, esto recién empieza
Y pues nada, de hecho ya tengo confirmada mi visita, mi pronta visita a Guatemala, la hermosa Guatemala, una nueva visita. Y ustedes son acá bienvenidos siempre. Mientras no nos veamos en persona, pues estoy encantado de poder conversar con ustedes por este medio sobre lo que ustedes gusten. Encantado siempre. Y nosotros también, Mauricio, te agradecemos mucho que a pesar de tu difícil agenda hayas podido conversar hoy con nosotros y ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces, pues, a lo mejor platicamos el día de toma de posesión de Luis Arce, pues porque ese día ya sabremos si Evo regresó o no a Bolivia y cómo él pueda llegar a influenciar las decisiones que tome el nuevo presidente. Pero igual que siempre, ya sabes que te deseamos muchos éxitos y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado de saludarlos siempre, estimado Jorge, Marta, Yolanda, y sigan con el éxito de siempre. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Y bueno, amigos.